Anelí Rodríguez, que se acerca voluntariamente. Eso. Vamos a preguntarte tu libro. ¿En qué momento de tu vida elegiste escribirlo? ¿Por qué elegiste escribirlo? Este libro lo escribí en una pausa que la vida me dio, que me regaló tiempo después de estar siempre deprisa justamente en mis diferentes roles de mujer, como profesionista, como mamá, como esposa, y viviendo en la Ciudad de México el ritmo vertiginoso, el ritmo siempre acelerado, me hizo olvidar que desde niña yo escribo. Entonces, al tener esta pausa en una reestructura de la empresa para la cual trabajé muchos años, me dio la oportunidad de salir y de preguntarme qué más hay para mí, qué otras cosas podía hacer. Y entonces fue como reconecté con esa parte creativa mía que ya se había empolvado con el tiempo, con las diferentes responsabilidades, y entonces fue cuando comencé a no solo a preguntarme qué más tenía la vida para mí, sino empezar justamente a refugiarme en la escritura como mi canal de expresión. Y no solamente hice de alguna manera como esta introspección, sino que me gustó tanto la experiencia de reconectar con esa parte mía, que decidí publicar este primer libro que me llena de muchísimo orgullo y muchísima emoción. Bien, me gusta esto de estar caminando, recorriendo un camino, ser madre, trabajar, cumplir con las obligaciones, ir siempre para adelante un mismo camino y ¡pum! Un acontecimiento externo, la empresa se toma una pausa y te permite contemplar ese horizonte. Y encontrás cosas que estaban perdidas como la escritura. La pregunta ¿es difícil hacer una pausa en ese camino, en ese trayecto, cuando estamos corriendo detrás de un objetivo? ¿Es posible reflexionar y detenernos nosotros mismos sin que llegue por fuera este parate? Qué buena pregunta me haces, porque la realidad es que no es fácil. Y más en esta época en la que tenemos tanta distracción y tantas expectativas externas, nos piden a que tengamos nuestra atención puesta fuera de nosotros. De manera que ya se hace algo habitual y cada vez nos cuesta más trabajo ir hacia adentro y ponernos atención y escucharnos. Entonces, yo les puedo compartir que no fue un proceso sencillo, sí fue una decisión, porque para mí hubiera sido muy fácil regresar al ritmo con el que ya venía viviendo hacía muchísimos años. Pero fue una intuición, es finalmente decidir dejar de escuchar a mi mente, que la mente siempre me iba diciendo, hay cuentas que pagar, haz esto rápido, consigue trabajo rápido, no seas irresponsable, y empieza a seguir haciendo lo que siempre se tiene que hacer y no necesariamente que queremos hacer. Y fue una decisión en la que por un momento, solo por un momento, me permití callar a la mente para ponerle atención a lo que decía mi corazón. Y solo con esa decisión pequeña tuve la fortaleza de callar todos esos juicios, de callar todas esas ideas y expectativas externas para por primera vez ponerle atención a mí. Y la realidad es que ni siquiera sabía hacia dónde me dirigía, pero algo en mi interior me decía que tenía que parar para indagar acerca de algo. Entonces, a partir de ahí, mi curiosidad, o de alguna manera lo que guía mi vida, es justamente la curiosidad y la inspiración. Y justo eso es lo que me llevó a publicar este primer libro, pero sí me llevó, sin duda, un par de meses, porque no fue algo sencillo. Es como que no, y creo que lo platicaba con alguien más, no sabía no estar haciendo algo, porque cuando me tomaba una pausa incluso sentía culpa, mucha culpa. Entonces
una decisión finalmente de ponernos a nosotros como prioridad y de no sentirnos culpables por ponernos atención y un poquito hacia adentro, y es valentía también, porque el dejar de escuchar a todo lo demás para finalmente ponernos atención a nosotros sí requiere mucho amor propio también. Bien, antes de seguir a la siguiente pregunta, les recuerdo a los presentes que Joaquín está repartiendo numeritos para los sorteos. Lo van a ver con una remera muy parecida a la mía, azul y blanco, allá está. Y ahora sí, mencionaste que tenías 2 meses te llevó escribir este libro. ¿Cómo fue? ¿Lo pensaste, lo bosquejaste, lo rompiste, empezaste de vuelta o fue lineal? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. En realidad el primer libro que llegó a mi mente no era este, era otro completamente distinto, y empecé a escribir y llevaba 3 capítulos de esa otra historia que quería contar, pero llegó un momento en el que sentí un bloqueo, como que me estaba confrontando con ciertas situaciones dolorosas, que algo en mí dejó de querer escribir y cada vez estaba evitando más ese momento de sentarme a escribir, y decidí hacerme caso, darme un par de semanas de detenerme para ver si recuperaba la inspiración. Y cuando después de esas 2 semanas regresé y leí lo que ya llevaba escrito, simplemente me pregunté y dije, ok, Yaneli, ¿de qué sí quieres escribir? Porque claramente ya no quieres escribir de esto, lo estás evitando. Y entonces rescaté varias cosas que me gustaban de lo que ya había escrito y decidí volver a empezar completamente de lo que sí quería mi corazón escribir en ese momento, que era justo lo que estaba viviendo. Todos los cambios, ese desempleo, no solamente esta pausa, sino también todo lo que reflexioné en pandemia, acerca de mi maternidad, acerca de cuándo fue la separación del papá de mis hijos. O sea, como que mi corazón había acumulado mucho que quería escribir, de eso sí quería escribir. Y una vez que me decidí, fue rapidísimo, porque fue como que casi era mi terapia y no podía dejar de escribir. O sea, estaba buscando o la noche o la madrugada o mis fines de semana para escribir, y así fue como finalmente se dio esta historia. Bien, te cuento. Yo empecé a escribir 1, 2, 3, 4 veces y nunca terminé nada. ¿Un consejo que tengas para un escritor que no llega a materializar sus ideas? Es que sí es querer. Definitivamente es... Esto me gusta porque yo lo tomé como si fuera una cita conmigo mismo. Porque así como tenemos citas con el médico o con cosas del trabajo, o tenemos esos espacios en la agenda que no movemos porque les damos importancia, de esa manera es apartar esa media hora, apartar esa hora o ese momento en el día para una cita con nuestra escritura o una cita con nosotros mismos. Si nace escribir, perfecto; si quieres leer, perfecto, pero si el propósito es que una hoja en blanco se empiece a llenar con esas palabras, definitivamente hay que hacerle un espacio en la agenda, porque debiera ser tan importante como cualquier otra cita y no postergarla, porque es muy fácil decir, tengo este compromiso con nuestros hijos, con la familia, y entonces es fácil tender a mover esa cita con la inspiración. Y para mí mi cita con la inspiración era súper importante. Entonces, cuando finalmente terminé de escribir el libro, sentí una satisfacción enorme porque finalmente me había cumplido a mí. Y eso alimentó muchísimo mi autoestima. Y creo que es algo que necesitamos hacer más las personas, tener más citas con nosotros mismos, darnos esa relevancia en nuestra agenda y ponernos como nuestra cita más importante, como si fuera nuestro jefe, como si fuera algo que sabemos que no vamos a mover. Esa cita con nosotros, esa cita con la inspiración debería ser lo más importante e inamovible. ¿Quién debería comprar tus libros? La persona que quiera frenar un momento, escuchar a su corazón, que sienta que
que hay un vacío interno. Esa persona que sienta dentro de sí misma que algo le falta, que algo necesita, que no sabe ni siquiera para dónde moverse. Ese vacío interno se refiere a que estamos desconectados de nosotros mismos, y entonces es importante hacer esa pausa. Y si alguien quiere indagar acerca de lo que esa vocecita interior quiere expresar, esa persona es un amigo de Yo Sin Prisa, porque en Yo Sin Prisa justamente yo platico de la gestión de emociones, de la gestión del cambio, de cómo no pelearnos con la vida, de cómo hacer las paces con la vida, de cómo hablar del amor, de cómo entenderlo, de cómo entendernos nosotros. A esa persona yo se lo recomendaría, porque también el tono en el que escribo es como si estuviéramos tú y yo platicando. Así es, ese es el tono del libro, como si nos estuviéramos tomando un cafecito y platicando acerca de la vida, del amor, de las emociones, de los dolores que tenemos. Es eso, es para la persona que con todo y los retos, con todo y los cambios inesperados, con todo y que la vida de repente llega y nos sacude, con todo y eso, la persona que quiere decidir ser feliz, ese es un amigo de Yo Sin Prisa. Muchísimas gracias.